Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano. El día de hoy vamos a conversar con Gracia Angulo, editora y consultora editorial con más de 10 años de experiencia en el sector. Vamos a hablar sobre la autoedición, la Biblioteca Nacional, las librerías y también cómo nace un editor de libros. Acompáñenme. Gracias, estoy muy feliz de que puedas estar con nosotros hoy y podamos hablar sobre lo que más nos gusta a ambas. Así que quiero empezar preguntándote cómo así llegaste al mundo del libro y al mundo de la edición. Gracias, Lisbeth, por la invitación. Bueno, yo llegué al mundo del libro primero como investigadora literaria en la Casa de la Literatura Peruana por el 2010, 2011 me parece. Y ahí comencé con esta fase de investigadora para hacer las muestras, ¿no? Las exposiciones temporales que habían en la casa. Pero al mundo de la edición llegué justo después de ahí, a través de Planeta Perú, que fue la primera editorial grande con la que yo trabajé, y fue un poco por azar, ¿no? Estaban buscando un editora junior, para que esté bajo la batuta del editor en jefe en ese momento. Y claro, cuando yo fui, porque me recomendaron, qué sé yo, me pasaron la voz, me dijeron, si te gusta leer, estás, ¿no? Porque yo tenía este reparo de, oye, yo nunca he editado un libro, redacto bien, tengo alguna noción, pero básicamente soy lectora. Y así fue como comencé, ¿no? O sea, pero muy sí, de modo amateur, y ya luego sí me quedé en ese mundo. Pero tu base de estudios sí fueron las letras. Sí, yo estudié literatura en la Católica. Y de ahí, digamos, hay un salto hacia la edición desde la literatura, porque a veces, digamos, ya hoy, en 2024, se puede pensar que alguien que estudia literatura solamente es crítico de libros o también puede ejercer algún puesto dentro de la edición. ¿Cómo lo ves? No, en el momento en el que yo estudié, o sea, la principal ambición de todos mis compañeros, compañeras y mía era el mundo académico, ¿no? Hacer mi maestría y luego dictar cursos de literatura, porque en realidad la carrera no te prepara para nada de esto, ¿no? Pero bueno, sí, como las plazas docentes siempre son acotadas, era jefa de práctica, pero no llegaba a más, ¿no? Y ahí fue que cuando conseguí el trabajo en la Casa de la Literatura como investigadora, que también se parece más a ese mundo para el que te prepara, ¿no? Ya cuando llegué a la edición entendí que además es un trabajo que uno aprende haciendo, o sea, es un oficio finalmente, ¿no? Y la carrera me dio algunas herramientas, sí, pero no me preparó para ese mundo, ¿no? Ahí me he forjado, ya llevo más de 12 años, más o menos, 12 años, haciendo. Y digamos, el mundo de la edición, tal como tú decías hace un segundo, es un oficio porque uno lo aprende en la práctica. Sí. En Perú no existe una línea de carrera ni una línea de estudio relacionada con la edición. Pero ¿cómo así vemos, por ejemplo, las editoriales, cómo trabajan, cómo se profesionaliza la gente que trabaja en las editoriales? Sí. Bueno, en el Perú lo que sí tenemos es una escuela de edición, la Escuela de Edición de Lima. Yo he tenido la oportunidad de dictar ahí dos veces el curso de edición de publicaciones no periódicas, o sea, de libros. Pero claro, no tiene título profesional, es una mirada muy introductoria al mundo de la edición. Personalmente, yo no conozco ningún editora que haya llevado una especialización en eso, ¿no? Pero en España, mercados grandes como España, México, Argentina, tienen pues especializaciones, diplomados, maestrías en edición, ¿no? A mí me encantaría hacer eso en algún momento, todavía no he tenido la oportunidad, pero sí creo que haciendo es que uno aprende más, ¿no? También con una variedad de libros, porque yo he editado desde literatura hasta ensayos académicos, pasando por autoayuda, ¿no? Entonces, si bien me especializo o me gusta más la edición literaria, tengo, digamos, ese mapeo general del mundo del libro que me ha ido dando las distintas instituciones editoriales en las que he trabajado, ¿no? Porque también he trabajado en el sector privado y en el sector público, entonces también tengo esa
expertise. Y desde esa mirada, digamos, del sector público, nosotros sabemos que es un hecho el centralismo en el país, ¿no? Sí. Todo es Lima. A nivel nacional sí existen editoriales, Sí. Hay un movimiento editorial, digamos, que está en crecimiento, pero nunca termina de crecer, pero tampoco termina de asentarse. Entonces, Sí. desde tu experiencia en el Ministerio de Cultura en un momento, incluso desde la Casa de la Literatura, Sí. y ahora desde la Biblioteca Nacional, ¿cómo se puede leer, ya que estamos hablando de editoriales, cómo se puede leer ese panorama del sector de editoriales independientes o no independientes, pero que no están aquí en Lima? Sí. O sea, bueno, lo que decías al inicio, ¿no? El centralismo que además se impone en todos los ámbitos, es muy claro en el sector editorial. Hay un estudio que hizo la biblioteca hace un par de años, que es Panorama de la Industria del Libro, y Lima concentraba el 90%, ¿no? Y después ese otro 10% están en focos culturales, que son Cusco, Arequipa, Trujillo, Ancash, pero por ejemplo la selva es la principal abandonada, ¿no? Yo conozco editores de la selva, de Pucallpa, de Iquitos, como Bufeo Colorado, como Trazos Editores, que tienen muchos años. En Puno, por ejemplo, que también con la Universidad del Altiplano, sobre todo, hay un resurgimiento muy fuerte de la producción editorial. Está, por ejemplo, Walter Gutiérrez con Hijos del Viento, Hijos de la Lluvia, ahí se me ha ido el nombre. Entonces, claro, pero son todos pequeños emprendimientos y voluntades particulares, ¿no? O sea, no llegamos a tener, de alguna manera, mini ecosistemas en estas regiones o estas ciudades. Y creo que tiene que ver también con la concentración, no solo de editoriales, sino de librerías, ¿no? En otras regiones, salvo Crisol, que tiene cadenas, no hay, pues, librerías. Hay departamentos enteros en el Perú que no tienen una librería y que no tienen una biblioteca. Bueno, este mundo del libro, de la edición, también requiere que hayan lectores, ¿no? Y estos lectores, por lo general, se forman en el colegio o en la biblioteca. Y finalmente esos editores necesitan espacios, escaparate para vender sus productos. Si no hay librería, difícilmente, ¿no? Y está el sector de las ferias, que sí es como el espacio ideal de encuentro editor-lector, pero también tenemos Feria Grande en Lima, en Arequipa, en Cusco, quizá la de Trujillo, y luego deja de contar, ¿no? Entonces sí, cuando yo trabajé en la dirección del libro, hicimos como un diagnóstico y vimos ese problema del centralismo, y han comenzado acciones, ¿no? Por ejemplo, está la Asociación de Editores Independientes del Perú, EIP. Se fomentó un encuentro, recuerdo 2016 o 2017, vinieron estos editores de distintas regiones y muchos se asociaron, ¿no? Creo que por ahí también va un camino de desarrollo, o sea, la agremiación de estos actores a nivel nacional. Y otro impulso importante es la Independiente, ¿no? Que es esta feria que hace el Ministerio de Cultura, pero claro, siguen siendo esfuerzos que aún no impactan. Yo creo que ese impacto se va a ver en un mediano o largo plazo. Pero sí, pues más que pequeñas acciones, no siento que haya una política pública que realmente redunde en ese desarrollo más fuerte a nivel nacional. Y es bien interesante lo que dices porque, claro, uno podría ver solamente un árbol, ¿no? Y decir, oye, es que no tenemos bibliotecas, que no tenemos librerías. Pero cuando miras el bosque completo te das cuenta que lo importante es que existan las políticas públicas para que se pueda establecer realmente el circuito del libro, ¿no? Exacto. Si uno va a Guadalajara, por ejemplo, ve la feria y ve a los niños entrando a las ferias con un bono que les da el Estado, ¿no? Entonces, claro, son políticas que aquí no vemos, y creo que ahí viene el debate, aquí viene justamente la conversación, la mirada. Y voy a ir a la siguiente pregunta que tiene que ver mucho con la biblioteca, que además tú vienes desde la Biblioteca Nacional, y es ¿cómo hacemos para reducir la brecha de acceso a los libros? A nivel regional sobre todo, porque claro, algo que yo veo aquí es si uno ve los distritos, San Isidro, Miraflores y digamos Barranco, las bibliotecas municipales funcionan, son buenas, son de calidad, pero si uno va más allá,
¿Cómo hacemos para cerrar esa brecha? Sí, o sea, bueno, un paso importante creo que ha sido la nueva ley del libro que se promulgó el año pasado, ¿no? Después de muchos años de bregar por estas reformas, estos cambios, pero al mismo tiempo también, bueno, yo trabajo en la Biblioteca Nacional, no en esa área, pero hay una dirección específica que se llama la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, que está a cargo del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y ese sistema estaba en el papel, pero no estaba, digamos, no habían mecanismos para integrar estas bibliotecas, para, por ejemplo, geolocalizarlas, para ver si estaban activas o no activas, si tenían mobiliario o no, si su colección de libros era apropiada o no. Entonces, desde esa dirección, sí, hace más o menos, desde la pandemia, yo diría, 2020, comenzaron a crearse documentos técnicos, ¿no? Como estándares de bibliotecas, también a pedir información sobre esta actividad o inactividad. Se comenzó también a trabajar mucho con gobiernos locales para insistir, ¿no? En las municipalidades. Si bien no te puedo exigir que tengas una biblioteca, sí te podría dar algún incentivo si es que la tienes a través de la ley, por ejemplo, o los planes municipales del libro y la lectura. Que, bueno, hay todo un programa técnico del Ministerio de Cultura que se llama la Meta 29, que tiene que ver con estos incentivos tributarios a las municipalidades que lo hagan. Entonces, desde la biblioteca se ha comenzado una serie de acciones con una estrategia al 2030 que busca esto, ¿no? Que busca realmente pasar del Sistema Nacional de Bibliotecas en papel al Sistema Nacional de Bibliotecas integrado. Falta un montón de trabajo por hacer, definitivamente, pero yo creo que tiene, digamos, el principal desafío es que realmente las autoridades municipales, regionales, locales, se preocupen y vean el libro como un motor de desarrollo, ¿no? Porque la biblioteca es finalmente un espacio, el más democrático, la biblioteca pública, de acceso a la información. Entonces, si tú tienes estas bibliotecas en las que tu población se puede informar de cualquier tema, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, que ha ido toda una revolución en bibliotecas, dan herramientas de trabajo a indigentes, a migrantes que están en situación de pobreza, enseñan carreras técnicas, ¿no? Entonces, si comprenden que ese puede ser el rol de su biblioteca, ser un motor de desarrollo de su comunidad, creo que estaremos en buen camino, ¿no? Y algo que yo ahí diría, además, como para cerrar ese tema, es que es importante también que tengamos más profesionales estudiando ciencias de la información o bibliotecología. Ya las ciencias de la información dejaron de ser lo que eran antes, ¿no? Ahora con la tecnología esto se ha revolucionado, entonces creo que hay ahí todavía una mirada que dar. Y con respecto a tu trabajo en la Biblioteca Nacional, yo sé que has hecho unas colecciones maravillosas y que también has estado a cargo y estás a cargo de la revista Libros y Artes. Sí. Cuéntanos un poquito más de las colecciones para que quienes nos estén escuchando, viendo, conozcan y puedan descargarlas o puedan acceder a ellas. Perfecto. Sí, yo estoy en la Biblioteca Nacional desde el 2017 como editora. Cuando yo llegué me dieron un encargo muy claro que era renovar la política editorial de la biblioteca porque se había quedado desfasada, era del 2002 y por ejemplo no tenía todas estas nociones de acceso abierto, de EPUB o ebook, libro electrónico. Entonces me pidieron primero eso, ¿no? Y ya cuando lanzamos esta política que tardó en un año y medio en preparación, parte de lo que quisimos hacer fue a ver, si la biblioteca tiene estas funciones establecidas en un reglamento de organización y funciones, que los libros respondan a esas funciones que tiene que cumplir. Entonces así fue que creamos 4 colecciones editoriales, cuando Ezio Neira era el máximo director, el jefe institucional, y nos inclinamos por estos ejes, ¿no? Una que es libros para niños inspirados en el patrimonio que tiene la biblioteca, que se llama Mira todo lo que sé y que es de libros informativos ilustrados para niños. Otra colección que se llama Lectura, Biblioteca y Comunidad y que tiene este aspecto que tú comentabas de las personas que trabajan en las bibliotecas, ¿no? En el Perú, muy pocos de los que realmente trabajan en bibliotecas, sobre todo a nivel regional, son profesionales de bibliotecología.
Muchos son mediadores, docentes, gente bien intencionada, gestores. Entonces pensamos en una colección que les pudiera suplir ciertos vacíos en formación que tuviera, ¿no? Y esta colección por eso es gratuita, porque tiene un carácter formativo, se llama Lectura, Biblioteca y Comunidad. Ya tiene 14 títulos a la fecha y hemos tratado de recoger experiencias, sobre todo nacionales también, pero sobre todo internacionales, que tienen este giro de paradigma en lo que es una biblioteca, ¿no? No un espacio sagrado donde uno va a leer y guardar silencio, sino más bien un laboratorio de ideas, de acceso a la información, de encuentro con la comunidad, ¿no? Entonces esa colección es a la que yo le tengo más cariño realmente. Está pensada en eso, ¿no? En suplir esos vacíos en los operarios o los gestores que trabajan en bibliotecas. Luego tenemos una colección que se llama Cultura Impresa, que trata de reconstruir un poco la historia del libro, sobre todo en el Perú, ¿no? El libro como objeto cultural. Entonces trabajamos libros sobre historia de la edición en el Perú, crítica literaria, nuevas tecnologías en el libro, también estamos haciendo un proyecto justo sobre eso. Y finalmente tenemos una colección que se llama Imagen y Memoria y que nació pensando en que la biblioteca tiene una colección muy interesante de libros de arte y de fotografía, o archivos, mejor dicho, de arte y fotografía. Y estos libros de arte en cualquier librería suelen ser costosos, ¿no? Porque son libros a color, papel cuché. Entonces lo que queríamos era hacer una colección de calidad, pero que pudiera tener bajo costo y que pueda ser, digamos, un acceso más libre a esos materiales. Entonces fueron esas las 4 colecciones que hasta ahora se mantienen, aunque estamos un poco también en reestructuración por los cambios que siempre hay en el Estado. A veces hay momentos en los que uno se detiene a ver cómo seguiremos, pero bueno, esas son las colecciones que lanzamos, ¿no? Y como decías, la revista Libros y Artes, que es una revista histórica de la biblioteca, el 2022 cumplió 20 años. Fue lanzada cuando Sinesio López era el director y aunque hemos un poco variado la periodicidad, sí se mantiene viva, ¿no? Este año vamos a lanzar un número sobre Victoria Santa Cruz. Ah, qué genial, sí. Eso está muy bueno. Un homenaje. Debió salir el año pasado porque era el centenario, pero bueno, estamos en eso. Y ahora que, digamos, miras el sector editorial o la edición desde otro lado también, como lo es la autoedición, sí. ¿Cómo ves la autoedición en el Perú? ¿Crees que es una salida hacia los rechazos editoriales que muchas veces suceden? ¿O qué es lo que está sucediendo? Sí, bueno, este libro del que hablaba al inicio, El panorama de la industria editorial, que se publicó en el 2021, más o menos, hablaba mucho del crecimiento de la autoedición o autopublicación en el Perú, ¿no? Y decía que el sector que más crecía era el de los autores y editores, que son estas personas que, como tú dices, ante el rechazo editorial o porque saben que no tienen los contactos para llegar ahí o no tienen idea, o quizá porque saben que su producto es muy de nicho, ¿no? Por ejemplo, un libro familiar. Entonces, a la editorial no le va a interesar. Optan por la autopublicación. Yo he trabajado muchos proyectos de autopublicación porque tengo una empresa que brinda servicios editoriales de manera independiente y veo que es un sector que efectivamente hay mucho, está creciendo y que han comprendido que podrían hacerlo con estándares de calidad, ¿no? Porque antes un poco la figura del autor-editor es una persona que hace su libro en Word, lo convierte a PDF y lo imprime así nomás, ¿no? Sin maquetarlo, sin diseñar la portada y lo puede subir a Amazon, por ejemplo. Creo que hay más conciencia sobre, oye, puedo lanzar mi libro solo porque efectivamente la editorial no me va a hacer caso o no quiero también. Hay un tema de cuánto puedo ganar con la editorial y cuánto puedo ganar solo o cuánto puedo manejar en la editorial, ¿no? Porque la editorial impone la caja gráfica, impone el precio de venta. Entonces hay personas que dicen, no, yo quiero tener control, quiero que mi portada sea así, que mi letra sea así, ¿no? Entonces creo que comienzo a ver una profesionalización en la autopublicación, más gente que busca gente profesional para corregir, para diseñar.
Y sí creo que es un mundo en crecimiento, sobre todo también por esta conexión global que tenemos a través de Internet, ¿no? Con Amazon Books, con Google Books, también con este sistema de impresión bajo demanda. Entonces creo que va a ser un poco una línea que se va a consolidar y que ya no va a ser mal vista, ¿no? Sí, porque digamos, creo que uno de los problemas con la autopublicación hace un par de años era el tema de la calidad. Y también aquí quisiera tocar un tema importante que a mí me encanta, que es el informe de lectura. ¿Qué significa que alguien pase su libro por un informe de lectura y qué debo esperar yo del informe? Sí. Bueno, el informe de lectura es un servicio que yo brindo, entonces un poco voy a decirlo desde los parámetros en los que yo lo manejo, ¿no? Muchas veces una persona termina su libro y lo vuelve a revisar o se lo da a un amigo que le dice todo está perfecto, qué lindo, me encanta, y no tiene esta debida distancia que se llama lector cero o lector beta a este lector que hace el informe de lectura, ¿no? Entonces el mismo autor no puede tener distancia sobre su obra y el amigo conocido tampoco, porque quizá no maneja estructura narrativa, no maneja, no sé, temáticas vinculadas a la edición, ¿no? Entonces, cuando llega una persona y te pide un informe de lectura, lo que está buscando es un análisis crítico de su obra. ¿A qué nivel? Yo divido mis informes en 4 partes. Una parte es el análisis editorial, dependiendo del género, porque puede ser una novela, puede ser un ensayo, pero sería un poco dentro de estos códigos del género, ¿qué también está tu libro, ¿no? Y en qué partes necesitas una intervención mayor a través de la edición. A mí me gusta mucho marcar el manuscrito con estos comentarios, con estos apuntes de cómo mejorar tu manuscrito. Luego tengo una parte que analiza más bien a quién va dirigido ese libro, ¿no? ¿Cuál sería tu público objetivo? ¿Cómo lo podrías empaquetar para venderlo a ese público objetivo? Una parte ya más comercial, que es porque por lo general cuando alguien te pide informe de lectura, por un lado es para mejorarlo y por otro lado es para presentarlo a una editorial. Entonces, bueno, por estos antecedentes, por el tipo de libro que tienes, yo creo que esta editorial pueden estar interesadas, ¿no? Es un poco en qué editoriales podría insertarse tu libro según su catálogo. Y pues luego ya está toda esta parte más descriptiva del libro, ¿no? Una reseña, la ficha técnica, cuántas páginas, género, temas que trata. Pero es un poco una vista panorámica de tu libro y del estado en el que está, ¿no? No es un trabajo de edición, ese sería posterior. Claro, pero sí es en esta mirada, ¿qué tiene de bueno tu libro? Bueno, es un poco como hacer un análisis FODA, ¿no? En el sentido de encontrar las fortalezas del manuscrito, los obstáculos en cuanto quizá a competencia que puede encontrar y bueno, las amenazas, oportunidades y demás, ¿no? Entonces es un mapeo general del estado en el que está tu manuscrito. Es muy interesante porque, por ejemplo, en la academia lo que hacemos es la revisión por pares, ¿no? Sí. Que es, digamos, una especie de hermano del informe de lectura. Pero qué bien que podamos tener ya este panorama más claro para que sea justamente la diferencia, porque incluso los libros académicos también pueden pasar por ese informe de lectura antes de ser enviado a una editorial. Bueno, gracias, se nos acabó el tiempo. Estaba muy contenta de poder haberte recibido hoy aquí, así que para terminar solamente quiero hacerte una pregunta, que es una pregunta, digamos, un poco más personal, pero me gustaría saber, de todo lo que has leído, de todo lo que has podido editar, ¿cuál es el libro que te hubiera gustado escribir? Escribir tengo 2, creo, y contemporáneos además. Uno es Contar todo de... Uy, se me fue el nombre. Emiliano Monge, que es un mexicano que a mí me fascina la estructura, cómo ha organizado el relato, que es la historia un poco de su madre, del vínculo de él con su madre. Y otro es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Esos 2 son los libros porque me han cautivado tanto y me han atrapado, ¿no? Esta virtud que tienen algunos libros de realmente sumergirte en ese mundo y no querer dejarlo. Creo que tiene que ver con una buena edición detrás, ¿no? Que sepan ver los tiempos, el enganche, el suspenso, la parte en la que el lector se va a meter de lleno en la obra. Creo que serían esos 2, por no citar algo muy clásico, muy, ¿no? El típico libro
que uno estudia en el colegio. No, yo creo que esos dos además van a ser buenas recomendaciones para las personas que nos están viendo ahora mismo, así que apúntenlos para poder revisarlo. Muchas gracias, Gracia, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Lisbeth, y felicitaciones por este programa. Hablar de libros es maravilloso, pero es maravilloso también que nos sigan en nuestro canal digital cayetano.plus y que nos escuchen en Spotify. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.